de Cojutepeque, un saludo, agradecerles por la presencia esta mañana en este espacio de articulación que hemos creado en función de compartir con todas y todas una temática de interés del municipio, del departamento y también del país. El artículo 43 de la Constitución de la República reconoce el derecho que toda niña, niño y adolescente tiene a vivir una vida en condiciones familiares y ambientales integral, para lo cual tendrá todo el apoyo del Estado. El artículo 24 de la Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia, LEPINA, establece que el Estado, con la colaboración de la sociedad civil, debe establecer políticas públicas y programas específicos para la prevención de la violencia contra la niñez. De igual manera, el artículo 37 de la LEPINA establece que la niñez y la adolescencia tienen derecho a que se respete su integridad personal, las cuales comprenden integridad física, psicológica, cultural, moral, emocional y sexual. En consecuencia, no podrán someterse a ninguna modalidad de violencia, tales como abuso, explotación, maltrato, tortura, penas o tratos denigrantes. La familia, el Estado y la sociedad deben proteger a las niñas, a los niños y a los adolescentes de cualquier forma de violación, maltrato y tortura. El artículo 4 del Código Municipal establece que la municipalidad debe elaborar, aprobar, ejecutar proyectos de desarrollo y protección a la niñez. Bajo este marco extenso y variado que tiene, estamos comprometidos como sociedad a proteger a nuestra niñez y adolescencia. En ese sentido, esta mañana manifestamos no más niñas y adolescentes embarazadas en Cojutepeque. El embarazo a temprana edad sigue siendo un gran problema para el país. Estamos viviendo una sociedad violenta. En ese sentido, la población debe articularse para fomentar políticas, proyectos y programas que beneficien a la niñez. Ese embarazo temprano impide en muchas medidas el desarrollo de la niñez de las mujeres y recalcará sobre toda su vida y sobre sus familias. Es de esta manera que queremos dar la bienvenida a todos y a todas a este conversatorio denominado Acciones desde los espacios de toma de decisión para la prevención de embarazos en niñas y adolescentes, con el lema: el embarazo en niñas y adolescentes es delito, denuncia al agresor. De esta manera les decimos a todos y a todas agradecerles por la presencia. Quisiera en un primer momento pedir disculpas por parte de la señora alcaldesa. Ella estará pronta a incorporarse, tiene una agenda bastante apretada esta mañana, pero ella manifestó que nos acompañará, y ustedes saben muy bien que este es un tema de interés de la municipalidad y que tiene su origen, por supuesto, en una encomienda de la señora alcaldesa Lilia Bello de Perdomo, quien manifestó, a partir de la experiencia que tiene en el municipio, de lo que se está viviendo en los territorios con la niñez. Ella solicitó al CMPB poder articular un esfuerzo como el de esta mañana para realizar este encuentro que esperamos sea una punta de lanza en el tema de prevención de embarazos en niñas y adolescentes. Quisiera esta mañana presentarles a nuestra mesa de compañía. Nos acompaña la unidad, acompaña la licenciada Carol Copland, para quien pido un fuerte aplauso. Nos acompaña también de la Procuraduría General de la República la licenciada Rafaela del Carmen Alfaro, para quien pido también un fuerte aplauso. Nos acompañan de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos el licenciado Luis Alcides Mejía Moreno, para que pido también un fuerte aplauso. Nos acompañan de las Mélidas
la doctora Angélica Gutiérrez, para quien pido también un fuerte aplauso. Nos acompañan por parte del MINET el licenciado Víctor Manuel Ventura, para también quien pido un fuerte aplauso. También nos acompañan del Hospital Nuestra Señora de Fátima la doctora Elsa Trujillo, para quien pido también un fuerte aplauso. Quisiera explicar un poquito la dinámica de esta mañana, decirles que vamos a iniciar con 3 ponencias muy importantes sobre la temática que nos convoca esta mañana. Posteriormente a las ponencias vamos a pasar a una mesa de conversación con la mesa de honor que nos acompaña esta mañana, donde responderán a 3 preguntas que hemos definido y, por supuesto, las preguntas que surjan en el marco de esta conversación. Por lo tanto, le pedimos a todas y a todas, ¿verdad?, que tienen la oportunidad esta mañana de poder preguntar, ¿verdad?, sobre el trabajo que hacen las instituciones de gobierno, municipales y ONGs en el trabajo de prevención de embarazos de niñas y adolescentes en el municipio de Cojutepeque. En ese sentido, queremos iniciar con la primera ponencia. Llamamos a la doctora Luz Mila Argueta, de Médicos Mundi, que nos hablará esta mañana sobre la situación de los embarazos en adolescentes, para quien pido que la recibamos con un fuerte aplauso. Buenos días, vengan todas las personas presentes, ¿verdad? Y la mesa de honor, voy a poner por aquí, disculpen que les vaya a dar la espalda a ustedes. Bueno, es un honor para mí poder estar aquí esta mañana y dirigirme a ustedes y al municipio de Cojutepeque. Y primero, antes que todo, pues quiero felicitarles a ustedes, la sociedad civil, a las lideresas, a las instituciones que están acá representadas y que también están entre el público, porque es de felicitar esta iniciativa de tener un conversatorio que pueda abordar un problema tan sentido en el país, tan sentido en este municipio, como es el embarazo adolescente. El día de hoy yo quiero hablar un poco sobre acciones sociales y comunitarias para contribuir a esta conversación que van a tener y darles algunas luces y algunas líneas de experiencias de municipios que han abordado de esta manera el embarazo adolescente y el derecho de las adolescentes y los adolescentes, para que puedan con esta perspectiva empezar la discusión. Yo soy de Médicos Mundi, que es una organización que apoya a las Mélidas en su trabajo territorial y trabaja con financiamiento del gobierno vasco de España, especialmente en temas de salud sexual y reproductiva, ¿verdad?, y derechos sexuales y reproductivos. Bueno, para empezar, quiero empezar con esta afirmación que les he traído aquí. El embarazo en la adolescencia está asociado a la vulneración de derechos de niñas y adolescentes, sí o sí, siempre. Un embarazo adolescente está asociado a que a esa niña y a ese adolescente se le han vulnerado sus derechos. Y para prevenirlo, entonces, nosotras como sociedad civil, como organizaciones, requerimos que asumamos la responsabilidad que tenemos en esa vulneración de derechos de las niñas y de los adolescentes. Eso es básico. Si nosotros tenemos esa perspectiva, entonces vamos a poder discutir y crear acciones e intervenciones que vayan hacia garantizar que esas niñas y adolescentes tengan sus derechos. Primero, ¿verdad? ¿Por qué decimos? Ustedes pueden decir, no, algunos embarazos no son vulneración de derechos. Todos los embarazos en niñas y adolescentes son vulneración de derechos. Empezando por esto. Derecho a la información que tienen las niñas, las adolescentes y los adolescentes. Derecho a información sobre tener cómo es su cuerpo, qué cambia en su cuerpo, por qué puede salir embarazada, por qué no puede salir embarazada, qué son las enfermedades de transmisión sexual. Tiene derecho a tener esa información. Y ya lo mencionaron al principio, las leyes del país que salvaguardan ese derecho en los adolescentes. Son leyes de la República y ustedes también tienen municipalmente algunas declaraciones, ¿verdad?, a favor de esos derechos.
Tienen derecho las adolescentes a no ser condenadas socialmente por buscar información sobre su sexualidad. Y ahí tenemos que ver todas y todos. Porque condenamos al adolescente o a el adolescente que busca protegerse, que busca conocer cómo cuidarse, que busca prevenir un embarazo. ¿Tiene acceso a eso o no tiene acceso? Conocer los métodos anticonceptivos, cómo se usan y tener acceso gratuito a ellos es el derecho de toda adolescente y de todos los adolescentes. ¿Sí? Si estas garantías no existen, estamos violentando los derechos que tienen por ley las y los adolescentes. Otro derecho que también, siguiente por favor, es el derecho a tener espacios seguros, libres de acoso sexual y agresiones sexuales. ¿Sí? Y ahí tenemos que ver mucho como municipio, como gobierno local, como instituciones. Si el cuerpo de las niñas y las adolescentes les pertenece a ellas nada más. Y nada justifica que la agredan sexualmente, la acosen o la denigren. Ni cómo está vestida, ni qué ropa usa, ni su manera de ser, si es alegre, si es tímida. Nada justifica una agresión sexual a una niña o un adolescente. Tenemos espacios donde puedan hacer deporte, pueden vestir ropa deportiva sin que sean acosadas, pueden ir a la escuela sin que en el camino de casa a escuela haya adultos persiguiéndolas. Perdón. Hay adultos persiguiéndolas. Pueden caminar sin que le pase eso que está ahí en la foto. No, ¿verdad? ¿Qué hacemos como sociedad civil y como instituciones para que no pase esto? La siguiente, por favor. Derecho a no ser acechada sexualmente por adultos que la buscan como pareja. Y esto quiero hacer énfasis, porque sé que es algo que sucede en este municipio y sucede en el país frecuentemente. Muchos de los embarazos adolescentes tienen un padre adulto, mayor de edad, y eso es un delito. ¿Sí? Así como mencionaron, ¿verdad?, que el lema del conversatorio, el lema que tiene Cojutepec es que el embarazo adolescente es un delito. Es una vulneración de derechos el embarazo adolescente, pero el delito es que un adulto establezca relaciones sexuales con una menor de edad. Y hay que decirlo claro como es. Eso es un delito por ley. Y si es menor de 15 años, es catalogado como violación, sin importar si hay consentimiento. ¿Sí? La menor de edad, el delito se comete por un adulto con una adolescente menor de 18 años, aun cuando se le dé consentimiento. Ninguna persona mayor de edad puede tener relaciones sexuales con menores de 18 años. Entre 15 y 18 años se llama estupro y son 8 años de cárcel, según la ley. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto conocemos esta ley? ¿Qué tanto se lo hacemos saber a los agresores? ¿O no tienen miedo porque creen que no les va a suceder nada? Igual buscan a los adolescentes. ¿Cómo nos comportamos nosotros como sociedad para condenar a ese agresor o condenamos a la niña? ¿Qué edad se dejó? El adulto es el agresor. No, el delito no es el de la niña o la del adolescente. El delito es el del agresor. ¿Sí? Como ustedes pueden ver aquí, algunas estadísticas. No traje muchas porque sé que la siguiente ponencia va a hablar de todas las estadísticas del embarazo, especialmente aquí en Cojutepec. Pero las niñas tienen derecho a la no violencia y solo el año pasado hubo 3.138 hechos de violencia registrados y de esos el 67% eran menores de 18 años. O sea que más de la mitad de los casos son en menores de edad. Si ustedes ven 17 hechos diarios, o sea que por lo menos 10 de las agresiones sexuales que se dan en el país son a adolescentes. Y esas son las denuncias. Sabemos que pueden haber más. ¿Sí ya? Entonces,
De todas estas vulneración de derechos que están alrededor del embarazo adolescente, ¿cuáles de estas acciones nosotras vemos en nuestras comunidades, en Cojutepeque, en el municipio? ¿Qué acciones vemos en las comunidades que dejamos pasar, que deberíamos de condenar y denunciar, pero las dejamos pasar porque pasan tan frecuentes y las hemos normalizado tanto que ya es lo que es? Es que así es, no es así y no debemos de dejar que sea así. Si nuestra intención es proteger a las adolescentes y las niñas y cumplir la ley de la República. Entonces, algunas de nuestras intervenciones deberían estar dirigidas hasta condenar estas acciones que hacemos normales. Y algunos ejemplos aquí que son diarios, que suceden diariamente, que nos enfrentamos diariamente y que decimos, bueno, no. Que se hable públicamente del cuerpo de las adolescentes refiriéndose que ya están listas, ya están bonitas, ya crecieron. Y todos hablamos del cuerpo de ellas como que si fuera algo público. Y esa es una referencia sexual a que ya puede estar embarazada, que ya se puede emparejar. Y lo seguimos normalizando. Que se hagan bromas sexuales a mujeres y adolescentes para intimidarlas. Eso es bien común en hombres adultos que le bromean a las adolescentes sobre su cuerpo y sobre su sexualidad. Y todos solo nos reímos. Que hombres mayores de edad cortejen a las adolescentes y expresen su preferencia a ese adolescente para tener relaciones sexuales, para hacerla su pareja. ¿Sí? ¿Cuántas veces vemos en los caminos un adolescente que va de la escuela, un adolescente que fue a comprar y los hombres adultos que la siguen, que la cortejan entre comillas porque eso es acoso o acecho? ¿Sí? ¿Y qué decimos? Ay, esta niña que le hace caso. ¿Por qué decimos ay, esta niña que le hace caso y no condenamos como comunidad a ese adulto que busca adolescentes? Que en las familias y comunidades se conozcan los casos de abuso sexual y de violencia contra las mujeres y se silencia. Eso pasa muy frecuentemente porque decimos no hay que meterse en las cosas de las otras familias. Y pasa. ¿La sigue? La violencia sexual, esto que estoy hablando no es solo el pensamiento del agresor, es el pensamiento que tenemos casi siempre. Cuando hablamos de violencia sexual, una de las principales razones que las mujeres pensamos que son la causa, miren las mujeres mayores, que nosotros que tuvimos otra forma de que nos criaron, aunque no lo crean, yo también soy de esa época. Creemos que la razón por la que sufrimos violencia sexual es por cómo vestimos, o porque andábamos de noche, o porque andábamos en un lugar que está un poco solo. Siempre es nuestra culpa. No es así. Le preguntan a las adolescentes que han tenido otra formación, que han tenido acceso a información, y ellas responden, ¿por qué sucede una violencia sexual? Porque el agresor quería satisfacer sus necesidades, o porque el agresor lo hizo. ¿Sí? Volvemos a que nada justifica esa acción. Claro que yo me voy a cuidar, no me voy a ir a meter, sí, pero ¿qué tal si por ahí tengo que pasar para ir a mi casa? ¿Qué tal si tengo que ir a comprar algo? O sea, no, hay que encerrarme entonces. Hay que condenar la acción del agresor. Que no se nos olvide eso. Así que hay mandatos sociales que van cambiando en las generaciones. Antes nosotros decíamos y aceptábamos estos mandatos sociales. Los hombres hablan así, es que ellos así hablan. Ella se lo buscó. ¿Quién la manda a vestirse así, tan vulgar? ¿Quién la manda a estar a esa hora en la calle? ¿Quién la manda a estar sola? Siempre es ella. Estos mandatos sociales en nosotros, las mujeres mayores, son más aceptados porque así nos dijeron que era. Pero las adolescentes ya no aceptan esas cosas. Y qué bien que no las acepten, porque están defendiendo sus derechos. Y nosotras como sociedad civil, como comunidades, como organizaciones, necesitamos apoyar que se respeten sus derechos y hacer acciones encaminadas a eso. ¿Sí? Si ustedes ven la frecuencia que las mujeres sufren alguna forma de acoso sexual,
Es más en adolescentes y le sucede varias veces al día. Tanto sucede a diario y varias veces al día que ya ni nos notamos, ya ni decimos que sucede. Pero si empezamos a recordar y a hacer la cuenta, sí, cuando venía caminando para acá, me piropearon, me silbaron, se me acercaron. Cuando me subí al bus se me toparon. El lugar de mayor acoso sexual de las adolescentes es en lugares en su entorno inmediato. No es que se han ido a meter a saber a dónde o andan a saber a dónde. El lugar más común es la esquina de su casa, que ya saben que ahí vive una muchacha que ya se puso bonita y la llegan a buscar. La esquina de la escuela, en el camino donde va a comprar las tortillas para su casa. ¿Sí? Son sus lugares inmediatos, no es un lugar remoto. Entonces, hay experiencias de ciudades para garantizar los derechos que prevengan el embarazo adolescente. Y esta es una experiencia de Medellín en Colombia que tiene 4 pasos. El primero es ver, ¿qué quiere decir eso? Visualizar el problema. Conocer las estadísticas, por ejemplo, nos va a presentar el hospital ahora. Pero también darlas a conocer. Hacer infográficos, campañas, conversatorios como estos para que conozcamos que es un problema real y que existe en nuestro municipio. Saber indicadores, cómo es el problema, pero también no solo visualizar que existe el embarazo adolescente, sino comprender por qué sucede. Y es lo que hemos estado hablando ahorita. Comprender qué es lo que hay detrás de un embarazo adolescente y todo lo que conlleva el accionar comunitario y social nuestro para que ese embarazo adolescente se dé y se violenten los derechos de ese adolescente, para poder después transformar, para poder hacer diálogo entre todas las organizaciones y gestionar recursos para hacer las acciones y las investigaciones y las acciones que estén involucradas tanto con organizaciones gubernamentales como no gubernamentales que gestionamos recursos económicos para financiar. Ver, por ejemplo, en historietas para visibilizar, queremos un Cojutepeque seguro, como lo están haciendo ahora en este conversatorio. En este establecimiento rechazamos la violencia, hacerlo visible y público. Aquí no toleramos que acosen a las mujeres que vienen a este establecimiento. En esta escuela está libre de violencia, etc. Comprender es sentarnos todas las personas, conversar y hablar del tema. Hablarlo abierta y claramente, ¿sí? Con los términos que son, con las leyes que nos mencionaron al principio y la protección que debemos de dar a las adolescentes. Tanto personas mayores, tanto en los órganos judiciales, la policía, las mismas adolescentes y los adolescentes también, las mamás, los papás y también las personas agresoras. También ellos tienen que sentarse, conversar y reeducarnos para darse cuenta. ¿Por qué alguien se permite hacer eso? Porque sabe que no le va a suceder nada. Porque sabe que la comunidad no lo va a condenar. Porque sabe las agresiones, mencionábamos, que suceden en las casas sobre todo. Por un conocido, por un tío, por un abuelo, por un padrastro. Y todo el mundo sabe. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe que nadie le va a decir nada. ¿Sí? Porque sabe que la comunidad va a decir, ay, la muchachita se embarazó. Y nadie dice, el agresor es este. Porque sabe que no lo condenamos, entonces empecemos a hacerlo. ¿Sí? Porque de las denuncias que suceden, el 1% se condena, ¿cierto? Procuraduría. Es poco lo que llega hasta el final, el proceso. Transformar con la movilización ciudadana. ¿Cómo? Acercándonos, conversando, visualizando, usando herramientas, hablando con la gente en la calle, intervenciones. La siguiente, por favor. Haciendo campañas de detención, de detener el acoso sexual en espacios públicos, fomentar la cultura de denuncia, informar clara y abiertamente a las adolescentes sobre la educación sexual integral, incluido el uso de los anticonceptivos, para que puedan tomar las decisiones.
las y los adolescentes seguros de sí mismos, con los conocimientos necesarios, pueden tomar buenas decisiones. Pueden tomar decisiones de postergar un inicio de la relación sexual, pueden tomar decisiones de protegerse y evitar un embarazo adolescente, pueden tomar decisiones para su propia vida. ¿Sí? Vamos a ver un video de una campaña de adolescentes, mujeres y hombres, empoderados, con conocimientos, que saben tomar decisiones para prevenir el embarazo adolescente y apoyados por las instituciones para ello. Formar una familia. Mi proyecto de vida me pertenece. Puedo decidir. Puedo decidir qué anticonceptivo usar. Hay muchos lugares que me lo tienen que dar. No es necesario que un adulto me tenga que acompañar. Tengo derecho a información, me la tienen que brindar. Puedo decidir. Puedo decidir porque tengo derecho a recibir educación sexual integral. Mi voz y mi cuerpo deben ser respetados. Puedo decidir siempre. Puedo decidir disfrutar. Puedo decidir qué quiero. Puedo decidir. Puedo decidir cómo cuidarnos en nuestras relaciones sexuales. Usa el preservativo que también previene el VIH. Inyecciones, implantes o pastillas. Todas las conseguimos gratis en hospitales y centros de salud. Y si no, hay que reclamar. Puedo decidir. Entonces, esa es una campaña de otro país acerca de que los adolescentes con conocimientos pueden decidir. Pueden decidir, como les decía, pueden decidir postergar las relaciones sexuales, pueden decidir si van a tener o no relaciones sexuales y pueden decidir protegerse para no tener un embarazo. Pueden decidir a no tener que aceptar el acecho de un adulto. Puede decidir tener decisiones sobre sus proyectos de vida. ¿Sí? Cuando se le dan las oportunidades y se le da la información necesaria. Siguiente. Disculpen que me falte el aire, pero es que con esto casi no puedo respirar. Luego, la última, gestionar. Ustedes como comités, como organizaciones, pueden gestionar ciudades y espacios públicos seguros, desarrollar estrategias comunicacionales, hacer murales, tener canchas libres, hay espacios donde las y los adolescentes puedan tener esparcimiento, puedan transformar lugares, teatros, la cultura, etcétera. Todas estas actividades orientadas a brindar la información necesaria, no solo a la y a los adolescentes, sino al resto de la comunidad, para que sepa que no es aceptable la violación de los derechos a las niñas y a los adolescentes. No es aceptable que un adulto tenga relaciones sexuales con un adolescente. Eso es delito. ¿Sí? Que nos quede claro, para que cuando un adulto quiera acechar a un adolescente piense, uy, me voy a ir preso y me van a denunciar. Y no lo haga. ¿Sí? La siguiente. Transformar lugares que pueden ser peligrosos para las niñas y los adolescentes a lugares que sean agradables y disponibles para la sana convivencia y el esparcimiento. Esos también pueden ser acciones para prevenir el embarazo adolescente. Que ahí por esa calle siempre pasan agresiones sexuales. Iluminémosla. Convirtámosla en un espacio que la gente visite para que pueda convivir y entonces se pierde el peligro de estar ahí sola, etc. Esas son algunos ejemplos y experiencias de otros lugares que traía para que contribuya a la conversación que ustedes mismos van a tener como municipio y que ustedes mismos deciden qué acciones hacer. Gracias. Bueno, démosle otro fuerte aplauso a la doctora Mila, ¿verdad? Agradecerle por esas luces que nos comparte, ¿verdad? Sobre experiencias de otros países que han dado resultados. Creo que el reto es grande, pero este esfuerzo esta mañana pues va a permitir iniciar esta lucha en contra del agresor, ¿verdad? Este conversatorio tiene como objetivo
llevar a la palestra pública esta problemática que está a nivel nacional y municipal, y esperamos, ¿verdad?, que se retome desde la municipalidad y las instituciones que estamos aquí reunidas para unir los esfuerzos, como lo hace el CMPB, para poder compartir con la población esta temática y, como me decía la doctora, que la población pueda reflexionar sobre lo que está pasando. Eso es muy importante. En ese sentido, quisiera compartir la palabra con la doctora Elsa Trujillo, del Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima, quien nos va a compartir esta mañana esas cifras, ¿verdad?, que resultan alarmantes y necesarias conocer para que podamos reflexionar sobre eso. Además de eso, quisiéramos decirle que este conversatorio se está transmitiendo en vivo por la página de Facebook de la municipalidad para tener un impacto a nivel de todo el municipio nacional. Así que decirles que estamos esta mañana como Cojutepeque, ¿verdad?, en esta actividad, denunciando a los agresores. Dejo con ustedes a la doctora para que nos exponga la temática. Bueno, buenos días, yo soy doctora Trujillo, laboro en el Hospital Nacional y el objetivo de nosotros es presentar datos fríos de las pacientes que nos llegan embarazadas y atención de parto. Como vamos a ver ciertos datos, son datos que realmente pueden ser pocos, pero con solo una adolescente embarazada estamos teniendo un delito y una vulneración de los derechos. No porque solo son 4, no solo porque son 8, eso significa que son 4 delitos, 4 violadores, 4 personas que han sido violentadas, en el sentido de que no veamos los datos como mínimos, sino que realmente con una sola niña que ha sido abusada, nosotros como sociedad estamos comprometidos a hacer un cambio, ¿verdad? Bueno, la primera gráfica que les voy a mostrar, bueno, como habíamos dicho, el embarazo en adolescente, nosotros manejamos edades, según la OMS, de 10 a 19 años, son niñas que embarazadas, es un embarazo en adolescente, pero por situaciones legales, que ya les van a explicar, hasta los 17 años cumplidos, ya de 18 ya tienen su DUI y se considera que ya son, pues ya no se considera en el plano legal como una violación, sino que como un acto que ella decide, ¿verdad? Luego, les voy a mostrar los partos que en el departamento de Cuscatlán vamos a hacer una comparativa entre 3 años, ¿verdad? Como les mencionaba, en el municipio de Cojutepeque eso es todo lo que es Cuscatlán. Nosotros como sociedad ahorita nos compete el área de Cojutepeque. Entre 10 y 14 años, solo en Cojutepeque tuvimos 4 niñas embarazadas con atención de parto. Y de 15 a 17, 43 niñas. Como les digo, hemos tenido en el 2018, quizás de los 3 años, 2018, 2019 y 2020, 2018 fue el año que más embarazadas adolescentes tuvimos. Y esto ha ido en disminución. Pero, como les explicaba, con solo 4 niñas de 10 a 14 años, eso es 4 niñas que fueron violentadas. Y esto no es una violación que fue fuera de casa. Ese es el punto a lo que queremos llegar. Estas niñas fueron violentadas por personas conocidas. Llámense familiares, primos, tíos, padrastros, hasta su padre. Entonces nosotros tenemos el agresor en nuestra casa. Y tenemos que tener la voluntad de expresarnos, de decir, porque 4 es algo bien insignificante, pero realmente, ¿qué pasa si nos hubiera tocado a nosotros vivir esa experiencia? Continuemos. En el 2019, con respecto a Cojute, tuvimos 3 entre las edades 10 a 14 años y 41 entre 15 y 17. ¿Verdad? Como podemos ver, la mayoría van se les da un parto vaginal. Esto es un parto natural. Eso es otra de las
de las estrategias que tiene nuestro hospital, darles un parto natural para no ponerlas en riesgo, en peligro, a menos que sea un parto de riesgo o necesariamente una cesárea. Pero lo contrario, lo que pretendemos es que las niñas verifiquen un parto normal, creándole un ambiente sano, con atenciones psicológicas, atenciones por apoyo de fiscalía, para que ellas se sientan también que están protegidas en ese momento tan vulnerable para ellas. La que sigue. Y aquí hacíamos un cuadro comparativo, quisimos traer los 3 años, en el sentido de que este año fue un año de pandemia. Fue un año donde 18 y 19 las niñas salían, las niñas estaban afuera, más sus violentadores siempre era su núcleo. Mas, sin embargo, hoy lo queríamos ser un poquito más puntual porque 2020 las niñas, los menores de edad, no salieron de sus casas. En teoría han estado por lo de la pandemia, que vino a cambiar todos los estilos de vida. Estas niñas no salieron de sus casas. Entonces, ¿a dónde estaba el violentador? ¿Dónde estaba el agresor? Estaba en su núcleo, estaba en su casa. Entonces, es el punto, el impacto que queremos crear, es que el agresor está entre ellas, ¿verdad? Quisimos hacer esta comparación, ¿verdad? Para crear la protección en nuestros hogares e identificar y denunciar, ¿verdad? Porque, como les digo, los datos pueden ser un poquito, pues, cortos, insignificantes, pero con solo una agresión a una niña, creo que ya como sociedad estamos comprometidos a luchar para que estas cifras lleguen a 0, ¿verdad? La que sigue. Hasta ahí. Eso es lo mismo, esta es la comparativa de las gráficas. Como les decía, en el 2018, 2019 ha ido en un descenso, pero no realmente significativo porque en este último año las niñas estuvieron en sus hogares, en donde se cree que están protegidas y es donde más se han vulnerado sus derechos. Entonces el impacto es ese, ¿verdad? El impacto es que tenemos que protegerlas. Tenemos que denunciar y tenemos que realmente protegerlas y darles las herramientas para que tomen sus propias decisiones y crean sus proyectos de vida, como sociedad, como familia, como instituciones educativas, como sociedad en general. Tenemos que tener un apoyo, un impacto en ellas para que podamos llegar a cifras de 0. Realmente, con respecto a hospital, esta era la temática, proyectar las cifras, ¿verdad?, de las atenciones de parto que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Agradecer a la doctora Trujillo, dame un fuerte aplauso nuevamente, ¿verdad? Y ya se fijaron que no solamente fueron números fríos, también está la reflexión, ¿verdad?, de parte de las autoridades de salud, que nos invitan también a que podamos reflexionar y podamos actuar sobre esta problemática. La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer, ley, define la violencia sexual como toda conducta que vulnera los derechos de la mujer, que incide en su vida y comprende no solo el acto sexual, sino también el contacto o acceso sexual, genital o no genital, con independencia de la persona agresora, si guarda o no guarda relación como cónyuges, de pareja, social, laboral, afectiva o de parentesco con la mujer víctima. A partir de las ponencias que acabamos de escuchar, podemos afirmar que el hecho de que la mayoría de casos de violaciones, de violación sexual y agresión sexual en niñas y adolescentes se está dando y se está perpetrando en la familia. Creemos como CMPB y como Mesa de Atención a Víctimas que es necesario poder reflexionar sobre esta temática y que esta mañana, a partir de esta conversación que podamos obtener y de sus participaciones como ciudadanos interesados en la temática, podamos debatir sobre estrategias, actividades y planes para poder enfrentar esta problemática. A continuación vamos a iniciar este conversatorio
vamos a aplicar la dinámica que vamos a utilizar. Vamos a generar una pregunta a la cual las instituciones aquí presentes en la mesa de honor tendrán que responder. Decirles que es muy importante que podamos, desde nuestros espacios de articulación, desde las comunidades, desde las ADESCOS, desde organizaciones de mujeres, también que podamos reflexionar. Quisiéramos pedirle que, además de escuchar lo que cada institución va a compartir, también podamos hacer preguntas, ¿verdad? También podamos compartir experiencias, porque sabemos muy bien que las comunidades también están accionando para poder hacerle frente a esta problemática que hoy vimos que no solamente son números, sino que también son personas, son vidas, son familias, ¿verdad? Donde está en juego también la vida de niños y niñas. Así que iniciamos de esta manera, mesa de honor. Vamos a generar la primera pregunta y pues vamos a compartirles el micrófono para que podamos responder. Primera pregunta dice lo siguiente: ¿cuál es el trabajo que se realiza desde las instituciones y organizaciones del CMPB de Cojutepeque en la prevención de embarazos en adolescentes? Queremos conocer cuáles son las actividades, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está haciendo desde el CMPB, desde las instituciones de gobierno y municipales para hacerle frente y prevenir los embarazos en adolescentes? Iniciamos. Licenciada Copland. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carol Copland, encargada de la Unidad Municipal de la Mujer. Bienvenidos a todos y a todas. Respetable mesa de honor. Pues como instituciones tenemos diferentes dinámicas y herramientas para poder prevenir lo que es el embarazo en adolescentes. Como Unidad Municipal de la Mujer, a lo largo de los años hemos venido trabajando en diferentes talleres de sensibilización y concientización en la prevención de los embarazos en adolescentes con los jóvenes de los diferentes centros escolares del municipio, ¿verdad? Y también hemos articulado esfuerzos con diferentes instituciones locales, siempre en la misma temática de la prevención de los embarazos en adolescentes, desarrollando talleres en la que se le explican a los jóvenes sobre las afectaciones tanto psicológicas y sociales al ser madre a tan temprana edad y sin tener las herramientas, ¿verdad? Sin estar preparados. También estamos en los diferentes talleres con el acceso a la información de una sexualidad humana responsable, ¿verdad? Lo que decía al inicio la doctora, ¿verdad? Tenemos que tener esa responsabilidad y tenemos que tener ese conocimiento. También al fomento de una cultura de denuncia, es muy, muy importante, ¿verdad? No tenemos que quedarnos callados. Si hay un agresor, lo mencionaban la doctora Trujillo, ¿verdad? Alarmante las cifras que en el 2020 se dieron embarazos en adolescentes cuando los jóvenes estaban en su hogar, donde estaban con sus padres, ¿verdad? Con ese núcleo familiar que tiene que ser su protector, ¿verdad? Y cómo es posible que estas jóvenes salieron embarazadas, ¿verdad? Entonces ahí es donde fomentar una cultura de denuncia. Y también algo que es muy importante, la prevención de la violencia contra las mujeres. Estas son las diferentes temáticas que como Unidad Municipal de la Mujer a lo largo de los años venimos trabajando en prevención de la violencia contra las mujeres y la prevención de embarazos en adolescentes. Gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Escuchamos a la licenciada Rafaela del Carmen Alfaro, de la Procuraduría General de la República. Muy buenos días a todos y todas. Ya mencionaron mi nombre, soy Rafaela Chávez Alfaro, represento a la Procuraduría General de la República. ¿Qué es lo que hace la Procuraduría General de la República en cuanto al trabajo de prevención de los embarazos en la adolescencia? Contamos con programas de protección de derecho para la niñez y al mismo tiempo se realizan campañas
para que se pueda denunciar esta violencia, y no solo la violencia sexual, sino que también se denuncia todo tipo de violencia. Para ello contamos con los teléfonos 22 31 94 76, 70 95 70 80, y como institución inclusiva también abarcamos a la población de sordera y la discapacidad visual. Entonces tenemos y contamos con personal capacitado para la misma, y se aborda también como Procuraduría los diferentes tipos de violencia. Se hace la divulgación de la Ley Especial Integral para una Vida de Violencia, libre de violencia en las mujeres, y al mismo tiempo pues aquí a nivel Cojutepeque se han estado haciendo coordinaciones con el Ministerio de Salud, con la unidad, para la divulgación de los derechos de la niñez y la adolescencia, y con la alcaldía municipal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Quisiera si nos pudiera repetir nuevamente los números de teléfono, porque vi que muchas personas anotaron, ¿verdad?, el número de teléfono, pero también vamos a proyectarlo también más adelante, por favor. 22 31 94 76, 70 95 70 80. Más adelante vamos a proyectarlos. Cedemos la palabra al licenciado Luis Alcides Mejía Moreno de la PDDH. Por favor. Bueno, gracias. Muy buenos días a todos y a todas nuevamente. Es un honor estar acá compartiendo con ustedes un esfuerzo institucional que sabemos que representa un baluarte para las personas en el municipio de Cojutepeque, y que se vuelve un ejemplo que deben de seguir en otros municipios, ¿no?, por los resultados provechosos que ha dado y ha rendido a favor de la población. Además de eso, extender o hacer extensivo un cordial saludo de parte del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el licenciado José Apolonio Tovar. Bien, el mandato constitucional de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es sumamente amplio. Tenemos un sinfín de atribuciones constitucionales que están contenidas en el artículo 194, Romano 1 de la Constitución de la República. Documento que al final de la jornada se les va a compartir a través de la licenciada Vanessa Aragón, que es quien representa a la institución dentro del comité como tal. Ahí van incluso los números de contacto telefónico para que nos puedan ubicar, por eso es que no los comparto a viva voz en este momento. Decirles de que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a nivel nacional cuenta con una Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, a partir de la cual se desarrollan una serie de programas y de acciones específicas dirigidas a este grupo en condición de vulnerabilidad. Uno de estos programas es la instalación de un grupo que nosotros denominamos Unidad Juvenil de Promoción y Difusión de Derechos Humanos. La naturaleza de este grupo es precisamente que sean consolidados como formadores, es decir, estamos tratando de formar formadores que sobre diversos temas que de interés para la juventud, adolescencia y niñez del departamento sean administrados, capacitados y por supuesto replicados posteriormente por ellos. Una de las temáticas precisamente es la que es objeto de conversación en esta mañana, y es precisamente el tema de la salud sexual y reproductiva. Estamos conscientes que la salud sexual y reproductiva tiene un reconocimiento legal. La LEPINA, a partir de su entrada en vigencia, incorporó precisamente el reconocimiento legal que permitía que los centros escolares también formaran parte dentro de su currículo, ¿no? Un programa de formación que le permitiera al joven, al adolescente, decidir libremente sobre el tema de su salud sexual y reproductiva, que como tal un derecho específico que diga derechos sexuales y reproductivos no lo encontramos dentro de la legislación, pero estamos conscientes que regula derechos como el mismo derecho a la vida, el mismo derecho a decidir libremente el tema de su procreación y otros derechos conexos que van aparejados al tema de la salud como tal, en su amplio sentido, ¿no? Porque la salud está consolidada, está entendida por la Organización Mundial de la Salud como el disfrute o al más amplio nivel de vida, física, psicológica, pero también medioambiental. Entonces, a partir de esa concepción, nosotros como Procuraduría pretendemos, a través de las unidades juveniles,
desarrollar un programa de formación permanente para que estos jóvenes que forman parte de este grupo pues se vuelvan en replicadores de las temáticas que se les capacita, y una de esas, como vuelvo y repito, es precisamente el tema de la salud sexual y reproductiva. Departamentalmente, bueno, eso es a través de la Procuraduría Adjunta, a partir de la cual, como les comento, se generan programas y acciones de protección y formación específica. La Procuraduría Adjunta tiene también coordinación con organizaciones no gubernamentales y también con la institucionalidad, a partir de la cual se implementan programas de protección que van dirigidos también sobre esta temática en particular. Entonces, a nivel departamental, en general el mandato de la Procuraduría es supervisar la actuación de la administración pública, pero creemos que a través de la participación activa en espacios institucionales como lo es el comité, también podemos aportar la parte técnica para trasladar hacia estos grupos la naturaleza o los contenidos básicos en materia de derechos humanos que deben de ser tomados en cuenta. Dentro de las acciones que también desarrolla la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos está el tema de tutela. Nosotros como Procuraduría recibimos casos de violaciones a derechos humanos que, si bien es cierto, no podemos conocer directamente porque un caso que es cometido por una persona particular no puede ser investigado por la Procuraduría de Derechos Humanos como tal, pero sí estamos llamados legalmente a activar a las instituciones que corresponden, que como bien lo han mencionado anteriormente, el tema de la violencia sexual corresponde a la investigación cuando es cometida por particulares a la Fiscalía General de la República en colaboración con la Policía Nacional Civil. Entonces, parte del trabajo que nosotros desarrollamos a favor de la niñez y adolescencia, y en específico sobre el tema de las afectaciones o de la violencia sexual, es garantizar el derecho de acceso a la justicia en aquellas afectaciones que se han generado en perjuicio de la niñez y o adolescencia, ¿no? Garantizamos que una vez interpuesta una denuncia en sede fiscal, se le brinde el seguimiento correspondiente a efecto de lograr un resarcimiento de los daños y que se garantice precisamente que ese delito no va a quedar impune. Esos son algunos de los ejemplos de las acciones institucionales que nosotros desarrollamos. Muchas gracias, licenciado. Fuerte el aplauso. Quisiéramos pedir que tomen nota, ¿verdad?, para alguna preguntita que quieran hacer más adelante. Cedemos la palabra a la doctora Angélica Gutiérrez de las medias para que pida un fuerte aplauso también. Bueno, buenos días. Mi nombre es Angélica Gutiérrez y trabajo en las Mélidas. Como Mélidas tenemos diferentes intervenciones para la prevención del embarazo en adolescentes. Una de esas intervenciones es la formación, los talleres de sensibilización a mujeres adultas y jóvenes, y específicamente hay una colectiva de jóvenes. En las Mélidas trabajamos en 4 territorios: en el occidente, en la región central, aquí en Cojutepec, en Cuscatlán, y también en la zona paracentral, Tecoluca, San Vicente. En cada una de ellas se realizan los talleres de formación con grupos de mujeres, que muchas de las que están aquí pertenecen a esos grupos de mujeres que reciben la formación, y también hay colectivas juveniles en todas las zonas. En estas colectivas juveniles las mujeres reciben educación, formación, sensibilización, ¿verdad?, sobre sus derechos sexuales y reproductivos, sobre salud sexual y reproductiva. Hacen acciones, ¿verdad?, como jóvenes, se integran a diferentes acciones de incidencia. Además de eso, en las Mélidas elaboramos materiales divulgativos para dar a conocer cuáles son los derechos sexuales y reproductivos, también para hacer acciones específicas o temas específicos que es necesario conocerlas. También hay una parte importante, ¿verdad? Las Mélidas han sido parte de la ley especial, o sea, de la formulación de la ley especial por una vida libre de violencia y por la ley de igualdad. Entonces hemos tenido incidencia en la elaboración de las leyes, pero la otra parte es la divulgación de las leyes, ¿verdad? Y que se cumplan, la exigencia de que se cumplan.
porque al inicio, o sea, las leyes fueron aprobadas en el 2011, pero muy pocas, o sea, costó muchos años para que estas leyes pudieran ser divulgadas, y actualmente hay lugares donde todavía nos dicen que no conocen la LEID, la LIO. En algunos lugares tampoco conocen la LEPINA, ¿verdad? Y son a veces instituciones prestadoras de servicios. También otra parte importante que hacemos como Mélidas es la atención que se brinda a las jóvenes, a las adultas, en atención jurídica, o sea, recibir una orientación si hay algún problema legal, ¿verdad? Y también la atención psicológica, porque mucha gente o muchas personas que embarazadas, adolescentes, tienen un montón de conflictos y muchas veces no se atreven a poner la denuncia, o si la ponen después la retiran, entonces, y se sienten como muy culpables, ¿verdad? Entonces es necesario tener una atención psicológica para poder mantenerse, para poder salir a... Y algo muy importante también como acción es estar en estos espacios, ¿verdad? Muy importante este espacio, el CMPB, porque es allí donde hay tanta riqueza, ¿verdad? Interinstitucional con las comunidades, donde cada uno pues aporta desde sus conocimientos y se fortalece, una institución con la otra se fortalece. Entonces, creo que pertenecer a un comité de prevención de violencia es una acción de mucho impacto para todas y todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gutiérrez. Escuchamos al licenciado Víctor Manuel Ventura, que nos acompaña del MINET. Fuerte el aplauso también para él. Muy buenos días, no sé si se me escucha porque esto nos impide, ¿verdad? Qué bueno que este día nos reúne una temática tan importante como es la prevención del embarazo en niñas y adolescentes. Como Ministerio de Educación somos el territorio donde convergen la mayoría de instituciones que hacen este esfuerzo. Ministerio de Salud, las ONGs y demás entidades que diferentes programas y diferentes proyectos en torno a esta temática. Qué bueno. Y fíjense que quisiera comenzar con algo que leí en las redes sociales esta semana. Apareció en un grupo de WhatsApp una publicación de un docente que había sido condenado, me parece, ese abuso o acoso. Al margen de que si es culpable o no, y lo más probable que sí, porque ya estaba la condena a 11 años, lo que quiero comentar esta mañana es cómo lo que decía la doctora no ha permeado en nosotros la conciencia de quién es el culpable. Entre algunos comentarios que leía en esa publicación decían, por ejemplo, es que hay niñas que se insinúan, es que alumnas que incitan al docente a que cometa eso. Entonces, ver ese tipo de comentarios y en un grupo social en donde quienes comentan, algunos muy probablemente eran docentes, lastimosamente, nos deja claro cómo no se está condenando, como decía la doctora, al agresor, ¿verdad? Porque independientemente es una agresión y en el caso de los centros educativos, nuestros centros educativos, deben estar muy alertas a qué es lo que pasa al interior del centro. Los directores que están aquí presentes saben que hemos y han trabajado en el sentido de que debemos conocer qué es lo que pasa. ¿Sí? Cada uno de los directores y directoras deben saber qué pasa para poder actuar, para poder prevenir. No podemos permitir ese tipo de situaciones al interior de nuestra sociedad, ni muchísimo menos al interior de nuestros centros educativos. Volviendo a la pregunta, el Ministerio de Educación, en este caso como
dirección departamental y ustedes como centros educativos representados aquí, es el territorio donde convergen todos esos esfuerzos y además nuestra labor es eminentemente formativa, preventiva. En ese sentido, hay una serie de programas propios del Ministerio y otros que han sido elaborados con otras instituciones que pretenden lograr eso. Como ejes transversales está la educación sexual. Como eje transversal está la creación de esa cultura de denuncia. Tenemos programas exitosos como el programa Manos, los programas conocidos por la gente, por la población como la Escuela para Padres, que se le llamó siempre, pero que ahora ya no se le llama así. Son espacios importantísimos para tocar este tema. Son espacios fundamentales. Y por eso es que no debe faltar en nuestras escuelas este programa de formación para padres y madres, porque allí hay un espacio importante para trabajar estas temáticas. De igual manera, hay una gran cantidad de docentes interesados y que ya se han graduado en la educación integral de la sexualidad. El que nuestros docentes se estén formando y estén haciendo las herramientas en esta área, como la educación integral de la sexualidad, es fundamental, porque eso impacta en la labor, porque eso tiene que ver con la identificación, la orientación, el acompañamiento a estas niñas y adolescentes. En el contexto de la pandemia, muchos programas que las instituciones gubernamentales y no gubernamentales tenían programado realizar en nuestras escuelas todo el año pasado, y lo que va de este año se ha visto limitado. Pero decirles que estamos para coordinarnos, y por eso es que la coordinación interinstitucional en estos espacios como el CMPB es fundamental. Aún en el contexto de pandemia en que nuestras niñas y adolescentes no están llegando a las escuelas, aún así podemos hacer mucho si nos ponemos creativos en el uso de otras herramientas. Como ministerio y como dirección departamental hemos sido en el acompañamiento en caso de que hemos conocido que han habido acosos. Y ya tenemos un caso que está siendo procesado. Esperamos que la justicia se imponga, ¿verdad? Porque si no, se repite lo que ya alguien decía. Muy pocos casos son llevados hasta el castigo y eso permea negativamente en la conciencia colectiva, porque dice, bueno, no hay condena, no hay un final feliz para la víctima de decir, bueno, al menos hubo condena, pagó el delito cometido. Y entonces es responsabilidad de quienes tienen esa dirección, esa responsabilidad de los centros escolares de estar muy atentos de qué es lo que pasa en sus centros, estar muy atentos, vigilantes, y tener la valentía de actuar cuando haya que tener esa valentía. Y por supuesto lo hemos demostrado como dirección departamental, que estamos ahí para acompañarles en esos procesos. Muchísimas gracias. Agradecer al licenciado Ventura por tan instructiva ponencia. Yo creo que es muy importante esa reflexión de que estamos articulados, ¿verdad?, en el CMPB, donde confluimos diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales y que tenemos fines comunes, ¿verdad? En este caso, la protección de niñas y niños y adolescentes. Continuando con esta pregunta que decía, ¿cuál es el trabajo que se realiza desde las instituciones y organizaciones del CMPB para la prevención de embarazos en adolescentes? Cedemos la palabra a la doctora Elsa Trujillo del Hospital Nacional. En cuanto a la prevención como institución, voy a dividir en dos escenarios nuestra prevención. El primer escenario es la niña adolescente que llega embarazada y que verifica un parto. ¿Cuál es el punto ahí? Me importa de que esta niña no vaya a tener un segundo embarazo durante su adolescencia. Yo me enfoco en este punto a darle
todo el material necesario para ella prevenir un embarazo, desde un estado, una consulta psicológica, un estado legal que la ampare, que llegue a su hogar, que reciba un acogimiento, que la reciban bien con su nueva criatura y que evite un embarazo. Todo eso va de la mano. Es el escenario cuando la niña ya no llega a tener su bebé. Y el otro escenario son de los jóvenes adolescentes, ya sean niñas, niños, adolescentes, que lleguen a pedir ayuda para poder valer sus derechos y vivir su sexualidad. Se oye como fuerte, pero ellos tienen derechos también a vivir su sexualidad como ellos lo decidan. Entonces nosotros hemos creado una clínica del adolescente que es atendida por mi persona, donde hemos creado ese espacio que hay que hacer también promoción para que ahorita pues está a la disposición de la comunidad, de que está esa clínica donde se le da atención física en cuanto a las necesidades que él pueda tener por una enfermedad, por un control, por un examen, pero más sin embargo se aborda lo carácter propiamente de vivir sus derechos de sexualidad. Entonces tenemos esa clínica que la pongo a la disposición de la comunidad. A través de trabajo social la pueden llegar, y esa es la prevención también de una manera en general, tanto para niñas y niños que pueden llegar a pedir ayuda. También le ofrecemos, la pandemia nos vino a limitar muchas cosas, pero son proyectos que se estaban dando, ahorita están en pausa, pero no se pueden desestimar porque van a continuar. Teníamos el club de adolescentes. En el club de adolescentes era la captación de los adolescentes de consulta externa, de los jóvenes que llegan por otras causas y se quedan ingresados en cualquier área. Esa es nuestra captación y los dejamos en un club de adolescentes. De hecho, en el 2019 tuvimos un club muy bonito en el cual nos reuníamos una vez por mes y desarrollábamos un tema que era de importancia para ellos. Nos reunimos y ellos nos decían qué temas querían tocar, y entre ellos era la sexualidad, los métodos de planificación, y algo tan importante porque fue un grupo tan bonito que una de las cosas más importantes para ellos eran sus proyectos de vida. Y en los proyectos de vida eran lograrse como profesionales, como buenos ciudadanos y cómo vivir su sexualidad. Y eran colegios e instituciones del área urbana. Así que este proyecto quedó cimentado, se va a continuar, pero es un proyecto muy bonito que lo consideramos que fue la base para continuar un legado para el servicio de los adolescentes. Así que esa es la prevención que el Hospital Nacional les está ofreciendo a los adolescentes directamente. Uno, dos. Muy bien, espero que estemos tomando nota, ¿verdad? Porque va a llegar el momento de poder solicitar a los ponentes que amplíen, ¿verdad? Alguna de los comentarios o hacer directamente una pregunta a alguna de las instituciones. Vamos con la segunda pregunta. Yo quisiera dejarla, si sienta con el ánimo de responder la pregunta, pues sería excelente. Dice de la siguiente manera: ¿cómo considera que podemos involucrar a la población en este trabajo de prevención de embarazos en adolescentes? En alguna medida ya nos comentará un poquito lo que se está haciendo, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿cómo ampliamos, verdad? ¿Cómo ampliamos? ¿Cómo podemos llegar a más jóvenes, a más mujeres? Dice la pregunta: ¿cómo considera que podemos involucrar a la población en este trabajo de prevención de la violencia, de prevención de embarazos en adolescentes? ¿Responde? Sí, vean, nosotros como Procuraduría sabemos que desde hace una década forma parte del derecho positivo la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que se volvió en el sistema básico que regula los derechos de este grupo en condición de vulnerabilidad.
Dentro de la creación de la LEPINA se configuró la parte institucional y se mencionó la creación de espacios ciudadanos que antes no existían, y uno de ellos son los comités de niñez. Entonces estos comités, que probablemente en algunos departamentos se ha logrado explotar de una mejor manera, se vuelven precisamente en los espacios a partir de los cuales se puede escuchar a esta población. Para la toma de cualquier decisión que se pretende implementar como parte de cualquier programa o política institucional por parte del Ejecutivo o cualquier otra institución del Estado, es importante escuchar precisamente a los niños, niñas y adolescentes, a los jóvenes, porque son ellos precisamente los que tienen las inquietudes, lo que necesitan, que necesitan que se les satisfaga en un momento determinado. Entonces, consideramos nosotros como Procuraduría que uno de los mecanismos idóneos precisamente es el aparataje institucional que ya está generado por la ley, precisamente para que se logren estos objetivos, y uno de ellos sería a través de la utilización de estos espacios como lo son los comités de niñez, ¿verdad? Las consultas ciudadanas que les permitan establecer, porque tal como lo decía la doctora, no hay que obviar que hay un derecho a conocer que también tienen de los niños. Los niños tienen ese derecho a conocer, los jóvenes, los adolescentes, porque aquí hemos estado dando un enfoque del tema de la violencia sexual, pero sabemos que hay embarazos que se generan a partir de los contactos sexocortales que se tienen entre adolescentes, y también el resultado es el mismo. Hay una joven embarazada, una adolescente embarazada a la que muy probablemente se le restringen ciertos derechos, más que a un niño o a una persona del sexo masculino que no le devienen las mismas afectaciones, porque fisiológicamente el embarazo lo lleva precisamente la adolescente, no así el joven, que el adolescente que va a ser papá. Las afectaciones parecieran los mismos, pero no, hay una mayor afectación para la niña. Entonces, precisamente ese derecho a conocer de cuáles son las capacidades, de cuál es, a conocer dentro de ese trance entre adolescencia, juventud y la adultez joven, porque sabemos que el joven o la adolescente experimenta cambios fisiológicos, emocionales, que lo llevan precisamente a tener esa curiosidad hacia el tema del sexo o de la parte del sexo. Lo que no se le inculca es precisamente las consecuencias que trae, porque hay una reproducción sexual que se puede dar en ellos y que puede haber una gestación. Entonces, precisamente el escucharlos y el conocerlos a ellos, creo yo, a través de estos espacios que la ley regula para poder tener de primera mano las necesidades que tienen que se les satisfagan. Muchísimas gracias. Por favor, licenciada Copland. Bueno, la segunda pregunta para mí es súper importante, porque cómo vamos a involucrar a ustedes que nos acompañan esta mañana, ¿verdad? Yo sé que aquí hay líderes comunitarios, representantes de diferentes instituciones educativas también. ¿Cómo vamos a involucrar a la población en este tema tan importante? Pues de manera personal sería, de manera de la mesa, como CMPB, comprometernos como instituciones a brindar procesos de formación a ustedes, a la población, como capacitaciones a los líderes comunales, para que ustedes sean los entes multiplicadores en sus comunidades, ¿verdad? Para una mayor incidencia, para una mayor concientización en la prevención de los embarazos en adolescentes, ¿verdad? Ese sería un buen punto, cómo nosotros podemos involucrarlos a ustedes para que todos nos podamos unir y alcanzar esa mayor incidencia en lo que es la prevención de los embarazos en adolescentes. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Bien, como Procuraduría, visualizando la forma en que podemos integrarnos, está aquí una parte
significativa de la población, de la comunidad, que pueden ser nuestras herramientas esenciales para poder lograr estos objetivos. Nosotros pensamos en el empoderamiento, en la sensibilización. Si usted se enriquece con los programas que ya mencionó la licenciada Copland, programas integrales que nos conlleven a la educación sexual y reproductiva, que nos conlleven al fortalecimiento de nuestros derechos, al conocimiento de las leyes que nos protegen, que nos conlleve también al fortalecimiento de nuestra autoestima y salud mental, toda una integración que beneficie la construcción de esa adolescente empoderada, que no sea partícipe de una cultura del silencio, sino que esta cultura se transforme en una cultura de denuncia. De esta forma, nosotros creemos que esos programas deben de darse a la mayoría de la población, y ese empoderamiento debe ser a través del enriquecimiento de los conocimientos de las leyes que nos protegen y de nuestros derechos. O sea, por eso se habla de programas de protección de derechos. La Procuraduría, y aquí voy a hacer publicidad para una de las compañeras que está de responsable en la biblioteca para niñez, pero que están desarrollando un programa muy bonito que va a abarcar a niños de 9 a 12 años en una plataforma que les voy a brindar el número para que ustedes se puedan inscribir. En ese programa se involucran ustedes porque precisamente son programas de capacitación, se van a desarrollar en 4 módulos, me estaban manifestando. Esos módulos tienen que ver con género, con la que es salud sexual y reproductiva, también tiene que ver con derechos humanos y con la prevención de todo tipo de violencia. El teléfono, si ustedes gustan, lo anotan en este momento, es el 7013-7030. De hecho, lo voy a dejar. Esa es una de las dinámicas, el empoderamiento, la sensibilización, el hacernos propios, la defensa de nuestros derechos. Muchísimas gracias, un aplauso por favor, ya tomamos nota de todos estos mecanismos, por favor. Sí, buenos días. Continuando con la pregunta, creo que la clave es la divulgación de los derechos. La ponencia que hizo la doctora al inicio fue muy importante. Tenemos mucho, el marco jurídico está muy bonito, pero no se conoce. Tenemos un protocolo de actuación ante los casos de abuso y acoso sexual y muchas veces no lo conocemos en las escuelas. La comunidad no lo conoce. Entonces, todo este marco jurídico, que está muy bien diseñado, debemos divulgarlo. Debemos hacerlo a través de formas didácticas de fácil comprensión para todas las personas. Debemos comprometernos con la cultura de la denuncia. Esa es otra de las debilidades, que no existe la cultura de la denuncia, porque no queremos meternos en problemas, porque creemos que van a haber consecuencias. Entonces la divulgación y el empoderamiento del marco jurídico de manera sencilla, fácil, que la gente lo comprenda bien, y la denuncia. Decirles además que como Ministerio de Educación estamos trabajando, la señora ministra ha sido muy sensible en este tema y se echó a andar lo que hoy se conoce como las consejerías escolares. La consejería escolar ha atendido muchísimos casos en el departamento. Las estadísticas que me reporta consejería escolar es de bastante trabajo en el territorio en atención a estos temas. El número de la consejería es el 7530-1406. 7530-1406 es el número de la consejería escolar. Han estado haciendo un trabajo en territorio bastante bueno, a pesar del poco personal. Pero creo que debemos involucrarnos todos. Todos debemos involucrarnos. Y quienes tenemos una responsabilidad, estamos obligados a ser más responsables en atacar este problema. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Doctor. Sí, la pregunta importante, ¿cómo involucro yo a la población?
Es importante involucrarla a través del hospital con la consulta que llega a todas las personas en todos los niveles, a una consulta externa que llega a la mamá, el papá, la abuelita. Estamos dando charlas educativas, promocionando nuestra clínica del adolescente, dándoles charlas educativas de sexualidad, de métodos de planificación, porque aquí es importante la comunicación. Ahí está una abuelita, una mamá que tiene una niña adolescente, que tiene una niña, y ella lleva la voz a su casa. Entonces, de esa manera involucramos nosotros a nivel hospitalario a la población en general, ¿verdad? Así es que de esa manera nosotros vamos diciendo, haciendo eco de lo que contamos y cómo podemos ayudar. La comunicación es importante. También, como les explicaba antes, cuando llegan niños, adolescentes que son ingresados por cualquier cosa, también los captamos de ahí. Entonces, nuestra manera es a través de hacer eco con nuestras charlas. Otra manera son esos espacios que nos permite también decirles que contamos con los servicios en el hospital y que se pueden hacer presentes. Quisiera, un aplauso por favor. Quisiera doctora, preguntarle cómo funciona los clubes, porque realmente me llama mucho la atención. Sí, y me imagino que tiene que ver también con la confianza de los padres, también de permitir que los jóvenes puedan participar. Exacto. El club, nosotros manejamos el club de una manera, teníamos ciertas instituciones donde había cierto grupo de cada área, de cada grado, 5 de séptimo, 5 de sexto, que nos permitían las direcciones tener de varias edades y así formar el club. Nuestro objetivo teníamos solo de 2 instituciones, pero era importante, o era uno de los proyectos, involucrar de más instituciones, de más grados para hacer clubes más grandes. En esos clubes, como les decía, ellos nos propiciaban los temas que querían escuchar. Entonces nosotros casi que ellos desarrollaban la temática y nosotros solo estábamos con ente que les dábamos el apoyo, pero realmente creamos varios líderes ahí que llevaban ecos a sus grados, a sus instituciones. Eso era la manera en que se formaron los clubes. Como les digo, un año fue el cimiento de eso y pues es otra meta que tenemos para este año que viene. Así es. Un aplauso, por favor. Yo he quedado muy impactado de las propuestas, ¿verdad? Activación de comités de niñez, campañas de sensibilización, empoderamiento, ¿verdad? A partir de talleres y capacitaciones.